Tenemos que terminar con los contenidos que vimos en la clase antes de las fiestas patrias. Espero que estén todos con las pilas recargadas. Y que bueno, tengamos cierta energía para continuar. Hoy día tenemos que finiquitar esto e iniciar inmediatamente otro tema que está asociado, ¿cierto?, a las malformaciones. Yo subí la clase también, así que está todo, ¿cierto?, disponible para ustedes. Y creo que podríamos bajar otro. Mucho. Ahí. Ya. Entonces nosotros la semana antes de la fiesta estábamos conversando sobre lo que... Apúrense por favor, chicos. Conversando sobre cáncer y quedamos acá. Cuando ya, después de hablar todo lo que eran los conceptos de protoncogene, oncogene, genes supresores de tumores, alguien me preguntó si P53 se considera un gen supresor de tumor. Sí. No me acuerdo quién me preguntó, pero sí, está lo correcto. Y obviamente quedamos en lo que sería, ¿cierto?, cómo es que las células van invadiendo, generando la metástasis. ¿Okay? Recuerden, ya tenemos células tumorales, ya tenemos células cancerígenas y ya tienen sus hallmarks. ¿Se acuerdan de los hallmarks? Que tienen todas las características, ¿cierto?, más relevantes. Ahí están. ¿Cierto? Que una célula cancerígena debería tener. ¿Ya? Es harto lo que conversamos en la última clase. Está bien completita la clase. Ya, entonces, cuando una célula tumoral puede invadir, una célula cancerígena puede invadir un tejido, lo puede hacer por distintos métodos o mecanismos. Uno de ellos es mediante la invasión de cavidades. ¿Ok? Y esto normalmente lo vamos a hacer relacionado con qué? Con, por ejemplo, cavidad estomacal, ¿cierto?, lumen intestinal, y obviamente hace referencia a ese tipo de cavidades. Ahora, por otro lado, las que más se mencionan y se hace mucho hincapié en la bibliografía, ya recibió el correo del delegado. No, pero el delegado. Puede ser Godoy o... Recibí 3 correos. ¿Alguien se apuró? Sí. No, por una persona más. Por una persona más que me dijo, no sé si me escribieron, que yo no vi nada la semana, dije ya, me desconecto y me digo rato. Y vi que alguien escribió y dijo, profe, si el delegado no le mandó, yo me ofrezco a ser delegado. ¿Vale? Es puro sistema. Así que tengo 3 correos. Ya voy a compartir la cuestión de día. Descarguen todo y ustedes reparten. Porque si se meten todo al link, la cuestión se va a la versión. ¿Ya? Ahí, bueno, se lo envío fácil. Le envío el correo a los 3 que me escribieron y ahí ustedes descargan todo y comparten. ¿Ya? Ya, entonces vamos a hablar de lo que sería la metástasis por vía hematógena y por vía linfática. Acá hay varios puntos importantes a tener presente. Cuando hablamos de una metástasis por vía hematógena, quiere decir que las células tienen que desarrollar ciertas características que le permitan escapar del tejido hacia la zona vascularizada o hacia los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y tienen que presentar también proteínas para poder adherirse a las paredes del vaso sanguíneo posteriormente y introducirse, ¿cierto?, a través del vaso, de la pared del vaso, hacia el tejido que vayan a invadir, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, una harta cosita que hay que tener presente. Y la vía linfática también se parece, pero obviamente el nombre lo dice. Utiliza vasos linfáticos, que recuerden que son recurrentes, ¿cierto? Están drenando gran parte de los tejidos. Recuerden que los capilares drenan líquido, ¿cierto? Se filtra el líquido y ese líquido drena a través de la vía linfática, así que es esperable que pueda entrar por vía linfática. Acá vamos a ver algunos detallitos y palabras importantes que hay que recordar. Pero principalmente eso es lo que vamos a estar analizando en estos momentos. Y lo primero que tiene que ocurrir es que las células tumorales tienen que ser capaces de separarse. ¿Eso qué quiere decir? Que las uniones estrechas que existan entre célula y célula tienen que empezar a deshacerse, por así decirlo. O sea, las células van a tener que limitar la cantidad de proteínas que están permitiendo que se generen estas uniones, ¿cierto?, para que éstas puedan comenzar a liberarse, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, estas proteínas de unión y de adhesión entre célula y célula comienzan a producirse en menor cantidad. Luego, las células tumorales comienzan a producir una serie de enzimas que tienen como objetivo la degradación o la digestión, mejor dicho, de lo que sería la matriz extracelular. ¿Okay? Comenzamos a producir metaloproteasas, van degradando la matriz y el degradar la matriz extracelular permite que la célula pueda avanzar a través del tejido. ¿Okay? Esa es la gracia. Pasamos a través del tejido intersticial, por así decir, y finalmente
¿cierto? Podemos generar la intravasación o ¿cierto? El ingreso de las células tumorales al vaso sanguíneo. ¿Ya? Todo va a ser a través también de proteínas que le permitan poder tener contacto. ¿Ya? Y una vez que pasen a la circulación, acá viene una cosita bien entretenida. Se van a encontrar con los indudables linfocitos que están circulando y protegiendo nuestro sistema. Les comento, los linfocitos T tienen receptores que están hechos para identificar células extrañas, por así decirlo. ¿Okay? Recuerden, una célula tumoral, una célula cancerígena es una célula que tiene mutaciones en su genoma y por lo tanto produce proteínas que no son las común y corriente, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De la cantidad enorme de células que usted produce en este momento, que tienen mutaciones, ¿cierto? Tu sistema inmune está recurrentemente localizándolas e induciendo su muerte. Pero en algunos casos particulares, estas mutaciones permiten que la célula pueda tener la capacidad de pasear, ¿cierto? Pasar de largo, bypassear el sistema inmune. ¿Cómo? Resulta que las células tumorales expresan proteínas en su membrana, ¿ya? Las que son exitosas, me refiero. Expresan proteínas en su membrana. Y estas proteínas lo que hacen, lo voy a dibujar acá, célula tumoral, ¿cierto? Lo que hacen es expresar estos receptores, lo vamos a dibujar de esta manera, estas proteínas, y el linfocito T tiene receptores específicos para esta proteína, y esto lo que produce es que el linfocito T se inhiba. O sea, es como que literalmente la célula tumoral le dice al linfocito T, tranquilito. ¿Se entiende? Por lo tanto, inhibe la respuesta inmune y el sistema inmune no va a inducir la muerte por apoptosis. ¿Me siguen, chicos? Esto es clave. De hecho, hay proteínas específicas. Vamos a ver si es que le metemos un poquito de profundidad porque quizás aprender una proteína específica no es tan interesante. Pero es fundamental para el uso de la inmunoterapia. ¿Han escuchado hablar de la inmunoterapia? ¿No? Vamos, chicos, ¿sí o no? ¿Todavía estamos con chicha en el cuerpo? ¿Alguna vez escucharon hablar de la inmunoterapia? Inmunoterapia, lo que hacemos es aplicar un anticuerpo, ojo, aplicar un anticuerpo que se une en esto y bloquea esta unión. La bloquea. Por lo tanto, esta inhibición no ocurre. ¿Me siguen? Entonces, al aplicar estos anticuerpos, el sistema inmune, ahora con un linfocito que está activo, dale, ¿cierto? Comienza la inducción de apoptosis. Ahí está la gracia. Se favorece, ¿cierto?, el proceso y eso nos permite a nosotros poder, obviamente no es la panacea, no quiere decir que siempre sea una terapia que funcione en todos los casos, pero nos permite mantener a raya un poquito el desarrollo de esta célula. ¿Okay? Ya, supongamos que las células fueron capaces de poder pasar por ese problema, inhibieron al linfocito T, siguieron su camino, se pueden encontrar con plaquetas que podrían perfectamente empezar a adherirse, generar algunos émbolos, ¿cierto? Que podrían embolizar en algún vaso, ¿cierto? Que puede ocurrir de manera rara, pero puede ocurrir. Pero supongamos que de este grupo de células quedaron células que exitosamente lograron llegar a un tejido lejano. Cuando me refiero a tejido lejano, piensen en lo siguiente. Cáncer de próstata, que es el más importante en los varones. En las damas en Chile el cáncer es de mama, el más complejo. ¿Ya? Y en ambos géneros, el más complejo es el cáncer de colon rectal, por si acaso, para que lo tengan presente. Entonces, cáncer de próstata, ¿dónde tenemos el lugar de metástasis más complejo en el caso del cáncer de próstata? A nivel cerebral. ¿Ok? Eso quiere decir que podemos tener tejidos sumamente lejanos, inaccesibles. Recuerden que hay una barrera hematoencefálica y otras cosas, y aún así las células son capaces de llegar. ¿Ok? Cáncer de próstata también podría generar, por dar otro ejemplo, metástasis a nivel de tejido óseo. Eso va a ocurrir solamente porque las células presentan proteínas que le permitan interaccionar con ese tejido. Esto es algo importante de recordar. Por eso es que cada vez que yo tengo una persona con, por ejemplo, cáncer de próstata, yo podría irme a los huesos a buscar, ¿cierto?, si hay metástasis. Si tengo una persona con cáncer de mama, me diría a los tejidos, ¿cierto?, como pulmonar en busca de metástasis. Porque hay una relación y hay una cierta afinidad entre este tipo de células y los tejidos donde pueden llegar. ¿Me siguen, chicos? Entonces no es chip libre, no es que vayan a llegar a cualquier tejido y ahí generen metástasis en cualquier lugar. Y obviamente siempre vamos a estar analizando los ganglios linfáticos que se encuentran en la cercanía del tejido inicial.
nomenclatura. Donde está presente el tumor, ¿cierto?, inicial, se le conoce como tumor primario, por si acaso. ¿Ok? El tumor primario vamos a generar cierto metástasis a lo que serían los tumores secundarios propiamente tal. De hecho, acá podríamos decir que esto sería un tumor primario, ahí está escrito, ¿cierto? Y nos permite generar posteriormente, ¿cierto?, un tumor metastásico que podría ser un tumor secundario. Otro punto importante es que una vez que se logra ingresar al tejido, ¿cierto?, donde se va a generar la metástasis, se va a inducir también la producción de más vasos sanguíneos. O sea, la antiogénesis es fundamental. Si se acuerdan de los hallmarks que vimos en la clase anterior, la producción de vasos sanguíneos era uno de los puntos clave, ¿cierto? Clave para que una célula tumoral, ¿cierto?, fuese exitosa. Entonces, si se dan cuenta, no es tan complejo. Obviamente, yo podría ponerme mucho más específico y darte una lista enorme de proteínas específicas, pero no viene al caso. No viene al caso que usted se lo aprenda, pero que se tenga claro el mecanismo, o sea, cómo va comportándose todo el proceso. ¿Ya? Me detengo y les pregunto si me siguen hasta cachitos. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces como les decía, los puntos clave era que tuviésemos la separación de las células, ¿cierto? Perdamos proteína de adhesión, comencemos a, ¿cierto?, ingresar en el tejido intersticial. Apúrese, por favor. ¿Ya? Degradando la matriz intracelular y finalmente podemos tener acceso a nuestro vaso sanguíneo correspondiente. Y acá tenemos una imagen que hace referencia a lo que he dicho anteriormente, simplemente recordar un par de nombres más que todo, ¿ya? Sería el paso hacia el vaso sanguíneo, la intravasación, ¿cierto? La posibilidad de poder evitar la respuesta inmune, y luego la extravasación, que es cuando salimos del vaso sanguíneo para dar paso a lo que ya sería la metástasis. La prueba no está hecha, por si acaso, pero claramente uno podría, ¿cierto?, hacer una pregunta que esté relacionada, por ejemplo, al orden de los eventos. Ahora, dentro de lo que te pide la universidad, recuerden, las pruebas son de casos. ¿Ya? Como fue la primera solemne, va a aceptar las pruebas iguales, por si acaso. Así que ahí obviamente trataremos de poder preguntar usando ese tipo de estructura. Bien, sitio donde normalmente puedo encontrar tumores. Acá está lo que les decía, tejido mamario, ¿cierto?, a nivel pulmonar. Prostático, como les dije, ¿cierto?, puede ser hueso, también pulmón, hígado. Acá no aparece cerebro, pero es uno de los tejidos más ¿cierto?, terminales, por así decirlo. Se encuentran varios ejemplos interesantes, ¿ya? Pero normalmente yo les dije que mama y próstata son los que me interesa que manejen muy bien. ¿Por qué? Porque son los tejidos o los tipos de cáncer con más relevancia hoy en día, ¿ok? Tanto en varones como en damas. Ok, acá se desconfiguró un poquito, no se ve muy bien la imagen, pero se alcanza a leer. Les comento. Pregunta rápida. ¿Quién de acá alguna vez ha conocido a una persona que tuvo un cáncer, ¿cierto?, que estaba bastante avanzado? Ya. ¿Qué apariencia tenía esa persona que tuvo cáncer bastante avanzado? Por eso, por favor. ¿Cómo? Como chupado, como más pequeño. Como de cara, delgado, me refiero, ya. como más delgado. Ya, ok. ¿La compañera dijo demacrado? Ok, ¿habla de lo mismo alguien más? ¿No? ¿Y por qué una persona que tenga un cáncer avanzado va a estar demacrado? O chupadito, como se dice la jerga chilena. Ya, primero que todo, eso tiene un nombre, se llama caquexia, por si acaso. ¿Ya? ¿Y eso responde a qué? Al síndrome paraneoplásico. Les explico. Cuando tú tienes un cáncer que está avanzando, primero que todo, recuerden, volvamos a los hallmarks. Hablamos, ahora te lo quiero hacer, ¿no? Acá está. Hay una producción de sustancias que son proinflamatorias. ¿Ya? Y usted dirá, profe, ¿y qué tiene que ver eso? Simple. Las sustancias proinflamatorias que se están secretando van a inducir una serie de efectos. Uno de ellos es aumentar la tasa metabólica en tejidos. Pero si yo le pido a un tejido que aumente la tasa metabólica y no tiene más recursos, ¿qué va a empezar a hacer? Por ejemplo, si yo le digo al músculo, aumentemos la tasa metabólica, gastemos energía. ¿De dónde vamos a sacar cierta materia prima? De la misma masa muscular. Entonces, ¿qué pasa? Les comento. ¿Usted está familiarizado con el tejido adiposo pardo? ¿Lo han escuchado, cierto? Ya. ¿Cuándo está presente el tejido adiposo pardo? ¿Solamente en nacimiento? ¿Dónde tenemos tejido adiposo pardo? En el espacio intraescapular.
para mantener la cabeza caliente, porque el calor sube. Recuerden que evolutivamente por eso estamos de pie. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de tejido adiposo lo que hace es desacoplar ¿cierto? La fosforilación oxidativa. Para no producir ATP, pero sí gastar energía y producirlo en calor. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Ya. La sustancia liberada por el tejido, ¿cierto? Asociado a lo que es cáncer, liberan esta interleuquina y factores proinflamatorios que aumentan la tasa metabólica, por ejemplo, del tejido adiposo, estimulando la producción de proteínas que desacoplan esta vía metabólica. Entonces, ¿qué le pasa al tejido adiposo? Comienza a gastar, pero no produce ATP, lo que hace es producir calor. ¿Me siguen, chicos? Entonces el sujeto baja de peso. ¿Qué pasó, Juan? Ya. Bueno, saca una foto, te duramos. Sigamos. ¿Pero es un enemigo? Ya, yo pensé que era como... Ya, sigamos. Entonces, ¿qué pasó? Que aparte de eso, vamos también a aumentar la tasa metabólica en proteína. Entonces el sujeto, como muy decía la compañera, se va a ver súper demacrado. ¿Ya? Y eso hace referencia, aparte de lo que sería el síndrome paraneoplásico. Ahí está. ¿Ok? Ya, entonces, de hecho, ahí está lo que yo le comentaba, la caquencia cancerosa. Se ven sumamente demacrados, ¿cierto? Aparte del factor de necrosis tumoral alfa, hay interleuquina 17, hay varias sustancias que se van liberando y generan este efecto. ¿Ya? Y acá se los dejo listados. Como les dije, se desconfiguró un poquito, pero se lo grabé. Si lo agrandaron un poquito, se ve mejor. Por ejemplo, tenemos cierto... Mejor así nomás. Podemos alterar, por ejemplo, la función a nivel de sangrado, ¿cierto? Y generación de hemorragia. Ahí podemos explicar un poquito qué puede pasar. ¿Cierto? Se puede generar cuadro de anemia, se puede destruir el tejido óseo, se puede generar cuadro de hipercalcemia. Esto es súper complicado. Les explico, cuando yo tengo tejido tumoral y este comienza a romperse, por distintas razones, puede ser por el mismo tratamiento, yo voy a liberar muchas sustancias que son propias del interior de la célula, como por ejemplo potasio, calcio, que está guardado en el retículo endoplasmático. Entonces son niveles de electrolitos que aumentan, van a empezar a generar problemas a nivel sistémico. Ustedes ya tuvieron fisiología. Por lo tanto, ¿saben que si tengo una hipercalemia, qué le pasa al potencial de membrana de reposo? Hay que saberlo. Porque si yo te doy química farmacia, si le doy un fármaco a un paciente que induce aumento de la calemia o de una hipercalemia, voy a dejar la escoba a un nivel cardíaco. Por eso es importante saberlo. Nunca se olviden, ya, recordatorio, porque esta cuestión es importante. Nunca se olviden que una célula con la bomba sodio potasio está sacando 3 sodios, introduciendo ¿cuántos potasios? 2 potasios, ¿cierto? Y el potasio escapa por los canales de fuga, ¿cierto? Y si yo tuviese una hipercalemia, porque se me están rompiendo los tejidos, ¿cierto? Calemia, no calcemia, hipercalemia, eso va a llevar a que esta salida de potasio sea cada vez menor, y por lo tanto se me va a empezar a acumular el potasio al interior de la célula, y el potasio siendo positivo, ¿qué va a hacer a la membrana? Si se empieza a acumular, la empieza a desparalizar. ¿Me siguen? Entonces eso es peligroso porque me empieza a acercar al umbral de descarga y puede llevar a que algún tejido excitable se excite cuando no corresponde. ¿Me siguen? Por eso es tan peligroso que se vayan dañando las células, ¿cierto? En cantidades grandes y se liberen estos niveles de sustancia. Ya, acá está lo que correspondía a la caquencia, ya le expliqué. Y también se puede generar cierta liberación de algunas hormonas en cantidades inapropiadas que obviamente va a depender del tipo de tumor que estemos estudiando. ¿Ya? Entonces, les recomiendo que lean esta tablita. Le voy a compartir la tablita original, que la tengo en inglés. Ya, porque se anduve configurando acá, no sé por qué. Pero en inglés se ve más ordenadito. O bueno, daré el trabajo de traducirla completamente. Y acá está lo que les comentaba. ¿Cierto? Paciente que tiene parte de ¿cierto? Lo que sería el síndrome paraneoplásico, el cuadro de caquecia, ¿cierto? Y obviamente el gasto energético o el aumento de la tasa metabólica lleva a que empecemos a gastar nuestros recursos. Esto es bastante complejo, ¿por qué? Porque ¿cuál sería tu primera respuesta al ver a un paciente de esta característica? ¿Qué le diría a la persona que está ayudando a cuidar al paciente? Dele más comida, no sirve. Porque la tasa metabólica es la que está elevada. Y no porque yo le dé más comida, la tasa de absorción va a aumentar mucho más. ¿Me siguen, chicos? Entonces hay un problema bastante complejo, por eso está presente en cuadros muy avanzados. ¿Ya?
obviamente habría que hacer otro tipo de, ¿cierto? de intervenciones como para poder ayudar al paciente. Aparte, también va a presentar cuadros de anorexia, lo cual va a implicar que no quiera comer, ¿ya? Y bueno, va a tener, ¿cierto? También otros cuadros como astenia, anemia, ¿ya? Entonces, esto es bastante característico en los pacientes con un cáncer ya avanzado, y acá aparecen los factores que yo he mencionado. El factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y 6, ¿cierto? Como ejemplos de lo que podrían estar involucrados, tomando en cuenta que son los que favorecen el cuadro, ¿cierto? O que son procaquexicas, versus otras que son, ¿cierto? Contrarias. Obviamente son estas las que se secretan cuando estamos en un cuadro de cáncer avanzado. Ya, ¿cómo tratamos a un paciente con cáncer? ¿Voy muy rápido? Porque en teoría querían que yo viera la clase entera en solamente un módulo y era imposible. Eso es lo que pregunto. ¿Muy bien? Ya. El tratamiento es sencillo. El objetivo es eliminar las células tumorales mientras se pueda. ¿Okay? Por ejemplo, si tengo un paciente y encontramos que hay un tumor que tiene características invasivas, ¿qué es lo que buscamos en un tumor para decir que sea invasivo o que sea maligno? ¿Se acuerdan? Me llegó un cortistológico. ¿Qué debería estar observando yo en el cortistológico? ¿Cómo puede cangrejo? Algo dijeron por ahí. Ya, o sea, el patrón de pata de cangrejo está bien, ¿cierto? Que es un patrón infiltrativo y eso quiere decir que está, obviamente, primero que todo, no está encapsulado, ¿cierto? Debería tener una gran cantidad de vasos sanguíneos, porque hay harta angiogénesis. Sí, el origen, del punto de origen puede ser parénquima, ¿cierto? Está bien, estoy de acuerdo. Entonces, obviamente, si la posibilidad de la intervención quirúrgica ya no es tan, ¿cierto?, relevante, porque cuando está avanzado es difícil poder hacer, ¿cierto?, mediante cirugía la extirpación de todo. Yo esto lo hablé con otra carrera, ¿cierto?, justo tempranito de día. Me preguntaba, profe, pero ya supongamos que hagamos, ¿cierto?, una cirugía y sacamos todo lo posible, ¿puede volver a aparecer? Y le dije, ya, ¿quién de acá ha trabajado alguna vez en una huerta? Sacaste toda la maleza, te quedó una maldita semilla, ¿qué pasa al año siguiente? Vuelve a crecer la cuestión de nuevo, es un dolor de cabeza. Ese es el problema, ¿ok? Entonces, ¿yo podría hacer tratamiento quirúrgico eliminando el tejido tumoral? Sí, pero tengo que hacer tratamiento adicional. Uno de ellos, obviamente, fundamental, es el paliativo, porque el paciente la va a estar pasando mal, ¿ok? Según el cuadro, pueden ser de distintos tipos de tratamientos. Los más avanzados son cuando tengo un paciente terminal y lo tengo con su bombita de morfina, en donde el paciente, ¿cierto?, se va administrando morfina hasta que pueda dejar de sentir dolor, ¿ok? Va a depender, obviamente, del propio paciente. La cirugía ya la mencioné y para poder ayudar tendríamos que utilizar otro tipo de métodos como por ejemplo la quimioterapia. El objetivo de la quimioterapia, y de hecho se lo voy a mostrar acá en la imagen, es de que estas células tumorales, pero acá, ojo, esto es como tratar de matar una mosca con una pistola con perdigones. O sea, nunca ha sido una pistola, con escopeta, con perdigones. Van a salir todos los perdigones, le voy a dar a la mosca, pero probablemente a lo que esté dando vuelta por ahí le voy a dar también. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema? Claro, el objetivo de la quimioterapia es eliminar estas células induciendo su muerte. ¿Ya? Las voy a dañar. Recuerden que son células con una tasa metabólica alta, por lo tanto es probable que yo sea, por ejemplo, capaz de inducir un hecho oxidativo muy marcado, que las células vayan muriendo, y obviamente eso va a llevar a que la célula, primero, la célula, ¿cierto?, vaya a disminuir la cantidad de vasos sanguíneos que estén involucrados, ¿cierto?, al tejido, por lo tanto, menos probabilidad de que pueda seguir creciendo, ¿cierto? La división celular se va a tender a dividir, si el daño en el genoma es suficientemente grande, no va a poder continuar. Si aún así, ¿cierto?, es bastante grande el daño en el genoma, me refiero, también voy a inducir la muerte de la célula por apoptosis, obviamente, ¿cierto? Y vamos de esta manera también con la quimioterapia, al reducir la cantidad de células y el crecimiento del tumor, impedir que alteremos, ¿cierto?, a otras células que son, ¿cierto?, normales, ¿ok? Y obviamente estoy impidiendo que se estén dividiendo. ¿Cuál es el problema? Es que como está dirigido a nivel sistémico, también voy a dañar células que no son cancerosas o que no son tumorales. Normalmente, ¿qué le pasa a un paciente que está con quimioterapia? Tiene pérdida de cabello, ¿cierto? ¿Algo más? ¿Las personas que tuvieron con cierto personal cercano? No sé qué me habló. Dígame. Ok, sí. El vómito es producto de que tienen problemas para poder digerir alimentos. ¿Y es por qué? Porque estamos hablando de los epitelios a nivel del tracto digestivo, que también son los otros que se ven afectados.
Por eso es que es común que no se le den alimentos sólidos, sino que se le dan hartas cosas para hidratarse, heladito, entre otras cosas, ¿ya? Heladito de agua, entre otras cosas, ¿ya? Entonces la quimioterapia tiene ese objetivo, tratar de poder eliminar las células, pero obviamente vamos a pasar a hacerle daño a otras células, ¿ya? La radioterapia tiene bueno, primero hablemos de la hormonoterapia. La hormonoterapia es rica y es buena si es que el tumor lo permite. Les explico. ¿Cuál es el principal responsable de que exista cáncer de próstata? Muchachos, para los caballeros que hay presentes acá. La respuesta es sencilla. La hormona. ¿Ya? Les comento, cuando usted estaba en la adolescencia, empezó el pico de secreción de estrógeno, de testosterona, perdón, aunque también hay estrógeno, pero en menor cantidad. Pero sí, testosterona, y se genera también el pico de secreción de otra hormona que se llama dihidrotestosterona. ¿Les suena? ¿Sí? La DHT. Ya, pues, ¿qué es lo que hace el DHT? Estimula el crecimiento de la próstata. Entonces, ustedes jóvenes que tienen ¿cuánto? ¿20 años? ¿19? Ya, ustedes tienen una próstata más grande de lo que normalmente era, porque ya llevan varios años bajo el efecto del DHT. Yo soy más viejo, así que está más grande, ¿ok? Eso es una hiperplasia benigna. Pero si yo tengo antecedentes adicionales, por ejemplo, problemas genéticos o consumo carne demasiado quemada, créanme, consumo mucha carne ahumada, es un factor importante por si acaso. ¿Ya? Tengo obesidad, fumo mucho cigarrillo, consumo mucho alcohol, entre otras cosas, bueno, va a aumentar la probabilidad de que haya cáncer de próstata. Entonces resulta que hay tejidos que dependen de la presencia de hormonas para que puedan seguir creciendo estos tumores. ¿Me siguen? Entonces, supongamos, si nos vamos ahora a un ejemplo mucho más aterrizado, que sería en el caso de las damas, con el cáncer de mama. Recuerden que es el más complicado para la mujer, el cáncer de mama. Cuando yo tengo una muestra de tejido, ¿cierto?, canceroso, y yo quiero saber es que no sé qué trae que me huya. Le llega un tejido una muestra de tejido mamario y yo lo analizo. Normalmente se busca la presencia de receptores de estrógeno. Ojo con esto, ¿ya? Si hay presencia de receptores de estrógeno, es una buena señal porque quiere decir que yo puedo hacer una terapia con inhibidores de estos receptores, por lo tanto voy a frenar el crecimiento del tumor, ¿ok? O del tejido tumoral. Por eso es que la hormonoterapia es interesante. ¿Cuál es el problema? Cuando yo recibo la muestra, hago un estudio y me doy cuenta que es negativo. Eso quiere decir que no expresa receptor para la hormona, no expresa receptores para el estrógeno. Por lo tanto, por más que yo haga tratamiento de este tipo, el tumor no va a responder. Y son mucho más agresivos. ¿Me siguen, chicos? Entonces, es importante tener presente estos detalles. Pero como les dije, son más que todo relevantes para aquellos tejidos que están relacionados con la presencia de una hormona que esté estimulando su crecimiento. Bueno, la radioterapia está relacionada más que todo a la utilización de radiación ionizante, de manera localizada, obviamente, ¿cierto? No como un Hulk que te va a mandar entero, no, simplemente en la forma localizada hacemos cierto bombardeo con radiación ionizante con el objetivo de romper el DNA. Entonces, inducir la muerte finalmente de las células que estén presentes en esa zona. Y la inmunoterapia, que era lo que le comentaba, y acá está lo que yo le decía. Está más bonito, obviamente, ¿cierto? Que las células tumorales normalmente lo que hacen es producir una proteína, ¿ya?, que inhibe a los linfocitos T, por lo tanto estos no se activan. Pero la inmunoterapia lo que busca es que acá, esta rayita de acá estaría representando el anticuerpo, ¿eh? El anticuerpo estaría uniéndose acá, impidiendo que haya esta interacción entre la proteína tumoral y el linfocito T. Por lo tanto, no puedo activar el linfocito T. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, no puedo inhibirlo, mejor dicho, el linfocito T. Por lo tanto, el linfocito T está funcional, puede montar una respuesta inmune e induce la muerte de la célula tumoral. ¿Ok? Dependiendo del tipo de cáncer, es bastante útil. Yo tuve una alumna, de hecho, que estaba en segundo año en otra universidad, y ya llevaba como 3 años de inmunoterapia. Tenía cáncer de piel y estaba avanzando bastante bien. O sea, que en ese tipo de cánceres era bastante, ¿cierto?, útil y eficiente. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Perfecto. Y siempre tener presente la información que se le entrega al paciente y los deseos del paciente, porque hay pacientes que no quieren simplemente, quieren que el proceso termine. Algunas personas prefieren pasar por la situación dolorosa, pero obviamente son decisiones personales. ¿Ok? No inducir eutanasia, no, sino que, de hecho se va a empezar a legislar ahora, ¿ya? Sino que simplemente, según los deseos del paciente, si es que va
a optar o no a algún tipo de terapia. Bien, eso es lo que había quedado pendiente, muchachos. Todo el grueso lo habíamos conversado en la clase anterior. Y hay unas preguntitas sencillas que ustedes pueden responder ahora, y creo que no les va a costar nada. Vamos con la primera pregunta. Mora, ¿no tienes Mora? Ya, Mora. ¿Cuál cree usted que podría ser la respuesta correcta acá? Ya, y Godoy. ¿Cuántos Godoy hay acá? Hay un solo Godoy. Ya, Godoy, ayúdame con la siguiente cuando la muestre, ¿ya? En todo caso está en la diapositiva, la puedes ver. ¿Ya? Tranquila, es lo único apellido que me ha aprendido. Nada contra usted. Ya. Ya, Godoy, ¿qué piensas? No, perdón. Mora, ¿qué piensas tú? La C. A ver, dice, ¿cuál de las siguientes características diferencia principalmente una neoplasia maligna de una benigna? Entonces, ¿qué es la C? Veamos por qué no las otras. ¿Ya? A, la neoplasia benigna invade tejidos. Ya, tío, eso es realmente una, ¿cierto? Una salvajada. Porque si es benigna, jamás va a estar invadiendo. Chao, se descarta. Las neoplasias malignas tienden a crecer más lentamente que las benignas, todo lo contrario. Las malignas son malignas por esa misma razón. Tienen una tasa de crecimiento más rápida. La D, las neoplasias malignas no presentan cambios celulares anormales. Eso está, ¿cierto?, también errado, porque lo más común y esperable es que cuando yo analice un corte de células malignas, voy a ver, ¿cierto?, que la morfología está completamente modificada, ¿cierto? Y obviamente se ven características, por ejemplo, núcleos extremadamente grandes, son bien, cambios morfológicos bien, ¿cierto?, distintos a lo normal, ¿ya? Por lo tanto, la C, que dice la compañera, las neoplasias benignas están bien delimitadas, sí, encapsuladas, y no generan metástasis, ¿cierto? Y a diferencia, ¿cierto?, de lo que sería una célula o un tejido maligno. Perfecto. Recuerden, la solemne no va a ser así tan cortita la pregunta, ¿cierto? Va a ser un poquito más contundente, para que se tengan presente eso. ¿Ya, Godoy? ¿Estamos listos? Ya. Entonces, acá te dicen que un destacado patólogo, ¿cuándo hay un destacado patólogo? Pero bueno, observa el microscopio, ¿cierto?, una muestra de biopsia de colon, ¿ya? Claramente importante para los dos géneros, que presenta la siguiente característica: células con núcleos grandes e hipercromáticos. ¿Eso es normal o anormal? Anormal. Bien. Que sea hipercromático quiere decir que tiene una tinción intensa, ¿cierto?, cuando se hace el análisis de la muestra. Pleiomorfismo celular, ¿qué quiere decir eso? No sé, me guié más que nada por la ausencia de cápsula y la invasión de tejido conectivo. Ok, te fuiste por varias cosas importantes, pero recuerda, el pleiomorfismo celular quiere decir que yo tengo un tumor, miren para acá, un tumor, es como la sana. Nosotros somos tumor. ¿Ya? Por lo tanto, tengo células con cierta característica y células con otras características. Y con otras características. Y otras distintas. ¿Me siguen? Alguien me preguntó en la mañana, profe, ¿por qué no son tan útiles todavía, ¿cierto?, las vacunas? Aunque la de que sacó Rusia y tenemos que analizar yo decía por el pleiomorfismo, porque resulta que yo podría ser muy bueno en generar una respuesta para eliminar las células cancerosas que tienen polerones azules. Ok, y lo aplico acá y resulta que como hay un pleiomorfismo, ¿cierto?, entre todas las células, solamente dos células se van a morir y todas las demás van a seguir. Así, entonces hace muy difícil tener un grado de, ¿cierto?, de éxito en ese caso, ¿ya? Entonces es importante, Godoy, también, y curso obviamente, que el pleiomorfismo celular se tenga presente, ¿ya? Mitosis atípica y frecuente también es muy común. Yo les hablaba del experimento de la telita de cebolla, cuando usted podía ver, ¿cierto?, la presencia de la placa mitótica, todo lo demás, entonces tú vas a ver muchas células pasando por mitosis. En cambio, un tejido que es benigno es poco frecuente, ¿ok? Crecen un poquito más rápido que el tejido normal, pero jamás va a ser comparativamente igual en cantidad a lo que sería un tejido, ¿cierto?, tumoral. Invasión, perfecto, Godoy, ¿cierto? Sabemos que esta invasión estaría, ¿cierto?, indicando que es maligno. Y la presencia, o sea, la ausencia, mejor dicho, ¿cierto?, de una cápsula, te dice que es un tejido, ¿cierto?, que es claramente maligno. Entonces, con eso, eliminamos al tiro ¿cierto?, la alternativa A, la C, que la verdad es que no tiene ni pata ni cabeza, ¿cierto? Y la D, que se podría, ¿cierto?, alguien equivocar si toma en cuenta que hay mucha división mitótica, pero la verdad es que, ¿cierto?, esto no tiene ninguna relación. La única opción posible es que sea la B, que parte con neoplasia maligna, ¿ya? Y bastante, igual insistir, en este caso el enunciado tiene la respuesta que aparece después de la alternativa. No pasa en la prueba, por si acaso. Ya se dieron cuenta ya, pero se los comento. Ya, eso es lo que había quedado pendiente, muchachos, con respecto a cáncer. Y ahora podemos pasar a la siguiente clase.
Delegados, cuando me queden 5 minutos me tienen que avisar, por favor. Estaba cansado, pero una actividad, así que voy a seguir de la